sean bienvenidos a la Universidad Autónoma Chapingo y sobre todo bienvenidos a esta actividad, a este seminario, a 200 años de la vigencia de Marx en el siglo XXI. Esta es una actividad que se instala dentro de las actividades académicas de nuestra universidad, dentro de las semanas de capacitación docente. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y sobre todo su interés por participar en este, ¿cómo podemos llamarlo?, en este manjar de ideas del cual vamos a estar degustando estos próximos 4 días. Para dar ya inicio formal a esta actividad, le voy a, pues vamos a dar pues prácticamente la bienvenida a todos ustedes como asistentes a este seminario, pero también, por supuesto, a las autoridades que nos honran con su presencia en esta ocasión. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del maestro en Ciencias Alejandro Hernández Tapia, director académico de la Universidad Autónoma Chapingo. Se encuentra con nosotros también el doctor Reyes Altamirano Cárdenas, director del CIESTAM. El doctor Roberto Rivera del Río, director del Departamento de Preparatoria Agrícola. Y se encuentra con nosotros el ingeniero Armando López Ríos, secretario general del Estado. También ya se encuentra con nosotros y agradecemos la presencia a uno de los 2 ponentes que hoy estarán con nosotros, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Gracias. Acompañarnos en el presidio. Bueno, pues antes que nada solamente realizar una breve descripción de lo que será este seminario durante esta semana y la importancia del mismo. Hace algunos años un grupo de profesores, de académicos de aquí de la universidad y de la Universidad Autónoma del Estado de México, hemos estado pues ofertando una serie de seminarios académicos precisamente para establecer diálogos. La idea no es imponer ningún tipo de verdad, ningún tipo de estructura, sino establecer diálogos para que en el flujo de las ideas y en el intercambio de las mismas se puedan generar vetas, caminos alternativos que nos permitan reflexionar, mirar de un cierto modo nuestra sociedad. Y por supuesto que a la llegada de los 200 años del nacimiento de este pensador judío alemán, Karl Marx, pues se hace indispensable reflexionar su obra con respecto a lo que hoy nos sucede, reflexionar su obra con respecto a los grandes acontecimientos de este mundo llamado globalizado por una cierta estructura ideológica y por supuesto las implicaciones que este mismo tiene en la generación de un mercado global, la violencia global, el terrorismo global, el miedo global y bueno, todos los fenómenos que estamos viviendo en este siglo XXI. Precisamente en términos de la dinámica, del análisis de nuestro siglo, repensar a Marx se hace una tarea indispensable, en el sentido de que pues finalmente su trabajo, su obra, sus reflexiones, sus propuestas siguen todavía reverberando en el imaginario de los colectivos contemporáneos. Durante esta semana tendremos toda una serie de actividades. Todos ustedes tuvieron la oportunidad de visitar la página Zapereau de Ciencia, donde planteamos el programa. Solamente recordarles que el día de hoy estará con nosotros el doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Ya tendremos el momento para presentarlo de manera más puntual, y el doctor Luis Arismendi ya viene en camino y se acaba de comunicar. Bueno, pues para no hacer más largo este preámbulo y esta inauguración, pues le pediría al doctor Reyes Altamirano nos diera unas palabras de bienvenida y también a los compañeros, y al final le pediríamos al maestro
buenos días a todos. Es un gusto poder reiniciar actividades formalmente, especialmente las académicas en esta universidad, con actividades tan importantes como estas. Hace algún tiempo el Consejo Universitario, a propuesta también de la Administración Central, decidió reservar una semana, la primera de las actividades académicas, para dar un espacio a la actualización docente en diferentes temas, especialmente aquellos que contribuyan a la mejora de los contenidos que se imparten hacia las diferentes materias. En ese sentido, pues hay mucha actividad en la universidad en esta semana. Algunos también aprovechan para tener algunas actividades de planeación, para empezar el semestre también de manera más organizada, y otros también se toman esta semana como una semana de ambientación previa al inicio de los cursos formales. Entonces felicito a los organizadores, al maestro Álvaro Reyes, al maestro Rubén Plasencia, al maestro Jorge Campo, por trabajar en la organización de estos eventos. Siempre es un gusto poder trabajar con ellos. Organizan muchas actividades, siempre nos tienen ocupados, y eso también es algo que se debe reconocer en esta universidad. El ambiente en el que vamos a estar trabajando en los próximos meses nos va a requerir retos importantes. Va a ser necesario también que esta universidad participe en la propuesta de muchos programas, seguramente, para atender los problemas nacionales. Hay un cambio muy importante que se va a dar a partir de diciembre, de hecho ya empezó, y ya hay acercamientos hacia la universidad, y eso también lo que nos implica es que debemos estar preparados para poder atender estas demandas y que la universidad siga cumpliendo con este papel de hacer algunas contribuciones en la solución de los problemas nacionales. Y no lo digamos también a nivel internacional, el escenario es muy complicado, han surgido nuevas amenazas en el contexto global, hay movimientos también muy importantes de respuesta a estas amenazas. Tenemos también un presidente en Estados Unidos que, con toda la variabilidad que tienen las ideas, nos tiene una dinámica también de cómo va a participar México en este contexto, en este escenario internacional, y también la universidad qué posición tendría con respecto a estos planteamientos que se puedan hacer. Entonces, todas aquellas actividades que contribuyan a fortalecer esa capacidad de la universidad, por supuesto de los docentes y luego de los estudiantes, son bienvenidas. Yo les deseo que salga muy bien esta actividad, yo estoy seguro que así va a ser, y que seguramente al final de estos días de trabajo que van a tener, las expectativas que se han planteado van a estar debidamente cumplidas. Pues muchas felicidades, gracias por participar en esta actividad, y estaremos al pendiente de las mismas en estos días. Muchas gracias. Creo que para darle paso al conferencista, que es lo más importante, porque seguramente muchos de ustedes, o todos, vinieron a este evento, básicamente pues felicitar y agradecer a los maestros organizadores, porque justamente a través de este tipo de actividades es como la universidad también logra su pertinencia a través de este tipo de eventos. La preparatoria, con la mayor cantidad de profesores en la universidad, de muchas carreras, de muchas formaciones, en este caso de la parte de ciencias sociales, pues estos maestros se mencionan, el maestro Toski, el grupo de profesores que se aglutinan en torno al Ateneo de Salvadorio, también felicitarlos por este evento. Y bueno, el tema es un tema muy provocador, el tema de revisar la vigencia de Marx. A 200 años yo de repente me quedo pensando que tendría que Marx tendría que rectificar o revisar o reacomodar o reafirmar de todo lo que escribió en aquellos tiempos a la luz de lo que está ocurriendo hoy día. Entonces digo que el tema es bastante provocador, y seguramente por aquí vamos a estar también incorporados a la escucha de lo que nos planteen los conferencistas y de la discusión que se arme en torno a este evento. Por mi parte, pues básicamente felicitar y agradecer la asistencia de muchas personas que creo que vienen de fuera de la universidad, y pues seguramente aquí van a encontrar posiblemente más dudas de las que traían. Entonces, ojalá así sea. Bueno, muy breve, de reiterar la felicitación a los organizadores, a las propias autoridades de esta universidad por la realización de este tipo de eventos. La vigencia de Marx en el siglo XXI creemos que es importante. Ya se han hecho actividades de este tipo también. Hablamos de la Revolución Rusa, Marx, entendemos que es un ciclo que se va a continuar. Entonces agradecemos la invitación que se nos ha hecho, y esperamos que todos los organizadores, conferencistas
y asistentes tengan pues la mejor aceptación de este tipo de actividades. Muchas gracias y a continuación. Yo he estado platicando en 2 ocasiones con Jorge Ocampo. Ayer todavía le decía que nos cambiaron el tablero. Y hoy en la mañana me preguntaron, ¿nos cambiaron el tablero o nos cambiamos el tablero? Esas pueden ser 2 posiciones que podemos asumir ante lo que viene adelante. Nos cambiaron el tablero y a ver qué hacemos, o nos cambiamos el tablero y nos ocupamos de este cambio en el tablero. Creo que esta actividad que se está planteando a 200 años de la vigencia de Marx en el siglo XXI nos queda muy bien en este momento de repensar nuestro actuar como universitarios, como miembros de la sociedad, que en un momento dado puede dirigir el cambio. Estamos en un año en el que celebraremos, bueno, no celebraremos, sino recordaremos el 68, los 50 años del 68, que no puede estar desligado de este tipo de actividad. Y estamos a un año de que la Revolución Cubana cumpla sus primeros 60 años, y esto no se dice fácil, pero no es nada fácil. Y entonces tenemos muchos ejemplos que podríamos estar viendo y observando, pero yo creo que lo que tendríamos que estar es ocupándonos del cambio, ¿no? En ese sentido yo celebro mucho que esta actividad pueda realizarse, y celebro también ver muchas caras jóvenes, porque de repente no estamos hablando de que esto es algo que está vivo y que se sigue retroalimentando y que sigue generando discusiones, expectativas, soluciones, y esto es parte de lo que la universidad nos posibilita. Pues yo felicito sinceramente a los organizadores, y sin más preámbulos, yo para dar paso a las conferencias les pediría que se pongan de pie. Hoy 24 de junio a las 10:30 de la mañana declaro formalmente inaugurados los trabajos del seminario a 200 años la vigencia de Marx en el siglo XXI, deseando que los resultados que obtengamos de él sean en beneficio de nosotros vivos y de la sociedad a la que nos debemos. Voy a dar una pequeña semblanza para presentar y dar la bienvenida a Gerardo Adolfo. Él es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Fue profesor de asignatura Economía Política 1, 2 y 3, Historia Social 1 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y hasta donde tengo entendido es coordinador de posgrado del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es autor de pues una extensa bibliografía, entre algunos de los textos que resaltan su trabajo, Leviatán y Behemoth, que por cierto lo colocamos en un link para que ustedes tuvieran acceso a una lectura previa a esta exposición. El libro es Leviatán y Behemoth, figuras de la idea del Estado, el monarca, el ciudadano y el excluido, hacer una crítica de lo político, la política del capital, un texto en coautoría con Joaquín Kirch, breve introducción al pensamiento de Hegel, y ¿tienes la crisis del capital? Okay. Bueno, la verdad es que tenemos aquí solamente 6 libros, pero creo que tienen más de 10 libros publicados en la autoría, y además como coordinador de también una gran cantidad de libros
política y Estado del pensamiento moderno, redefinir lo político, el Estado mexicano, historia, estructura y actualidad de una forma política en transformación. Y bueno, podríamos hacer una lectura mucho más larga de esto. Me interesa hacer también una semblanza de lo que aquí aparece como su proyecto filosófico. Sus temas de investigación giran en torno al poder del Estado, las transformaciones políticas de la sociedad y el pensamiento político clásico y moderno. Sobre las segundas de estas preocupaciones teóricas ha concluido el libro La estatalidad en transformación, en el cual argumenta que el Estado leviatán tiene un interior formado no de órganos, sino de relaciones intersubjetivas que adquieren vida propia y se cinden de los seres humanos de carne y hueso, de su voluntad, de sus pareceres, de sus deseos y de sus necesidades. Por supuesto que la filosofía y la historia enseñan cómo se formó esa entraña compleja del Leviatán, esta entraña compleja del Leviatán. La propia sociedad se ha construido como orden simbólico imaginario por afuera y por encima de la población, lo cual solamente constituye su momento material. Así la sociedad es un desdoblamiento de la población y se constituye en la realidad efectiva de la misma. En la sociedad rigen el valor de cambio, la mercancía, el dinero, el precio, el salario, la ganancia. En suma, rige el capital con su legalidad autocrática y su ensamblaje con el sistema de necesidades y deseos. Para decirlo de manera emblemática, el precio es más real que el hombre. Pero si se ha de hablar de un orden que escapa a la voluntad de los sujetos, ha de recuperarse entonces el discurso psicoanalítico. Este revela la entraña pulsional del Estado. El miedo, la envidia, los celos, el odio y la esperanza devienen pulsiones con valencia política que se han usado tanto para construir como para destruir órdenes sociales, y se han utilizado no desde cualquier trinchera, sino desde el universo de lo político, es decir, desde el teatro de operaciones donde se pone en juego así los proyectos que determinan por voluntad estratégica y no por arbitrio o capricho individual las coordenadas de una totalidad sistémica. De este modo, uno de los ejes centrales del pensamiento del doctor Gerardo Ábalos Tenorio pues es precisamente el problema del Estado, la estatalidad, la política y lo político. Vamos a darle pues, primero el agradecimiento de haber aceptado esta invitación a participar en este seminario como conferencista magistral, y bueno, pues estaremos ya dando pie a esta situación. Bien, pues bienvenido. Pues el agradecido soy yo por la invitación a los organizadores que desde hace tiempo habían considerado que era pertinente organizar un evento a 200 años del nacimiento de Marx, y vaya que sí es para celebrarse, no nada más para conmemorarse, que hace 200 años una luz tan prominente como el pensamiento de Marx llegara a este mundo y viviera de 1818 a 1883, y durante ese tiempo desarrollara una de las elaboraciones críticas más importantes de la época moderna. Sí es digno de celebrarse, pero evidentemente cuando se realizan este tipo de conmemoraciones o de festejos o de celebraciones, vienen dos maneras fundamentales, dos maneras importantes de celebrar un pensador o un pensamiento. La primera es más litúrgica, religiosa, y tiene que ver con lanzarle loas a ese gran autor, ponerle flores y celebrarlo en un sentido más bien de religioso. Y vaya que la teoría de Marx, el pensamiento de Marx, los escritos de Marx se prestaron durante estos 200 años a una interpretación dogmática, religiosa, simplista, reduccionista, que tiende precisamente a una praxis dogmática. La otra celebración, el otro tipo de celebración, es más estar en sintonía con la vena crítica de un autor. De todos modos, el pensamiento de cualquier pensador, el pensamiento de cualquier autor, filósofo,
teórico, científico, de todos modos es interpretación, y la interpretación necesariamente se hace desde un lugar, desde un horizonte de comprensión, y se hace recreando lo que el autor mismo planteó, pero sin que ese autor sea responsable de la interpretación. Es decir, la interpretación siempre se hace en el presente. El pasado, tanto el pasado histórico como el pasado del pensamiento, no existe, sino como algo interpretado en el presente y desde el presente, y más aún, desde una posición geoestratégica determinada. Esto es inevitable e irrefutable. Todo lo que decimos, lo decimos desde un horizonte de comprensión, y ese horizonte ya está delimitado geopolíticamente. No es lo mismo entonces leer a los autores desde hoy. Ay, no, eso me sonó a Fox. No, perdón. No quería hacer eso, no sé, el inconsciente colectivo, no sé cómo se mueve. Desde hoy, desde aquí, hacerlo desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Francia, desde Europa, o desde América, o desde África. Efectivamente, desde China, y en pleno inicio de una guerra comercial de consecuencias inimaginadas. Bueno, todo esto sí tiene que ver con Marx. Es decir, no existe el Marx puro, el Marx de la razón pura. Siempre es interpretación y siempre es desde un lugar específico. Entonces, vuelvo a agradecer la invitación para este evento que se hace desde la Universidad Autónoma de Chapingo, con todo su significado político, pero también académico, que se ha tejido desde hace varios años desde este lugar y con un proyecto educativo alternativo. Entonces esto es un agradecimiento a esta invitación a pensar a Marx desde estas coordenadas específicas. Entonces no hay interpretación verdadera. De entrada no puede haber. Porque para que hubiera una interpretación verdadera tendríamos que trascender nuestra experiencia, nuestro momento, nuestra empiria, y eso solamente lo hacen los ángeles, los santos o los dioses. Entonces lo que hacemos es interpretación y disputamos por la interpretación de los autores, necesariamente, igual que con la historia. No hay historia real, objetiva, siempre se hace un recuerdo del pasado desde una posición hermenéutica y se pone en disputa esa posición con otras posiciones. Por eso la falibilidad es uno de los rasgos del pensamiento cuando es pensamiento crítico. Cuando es pensamiento dogmático se tira la neta y ya no se dice nada más. Y no te queda más que seguir como testigo de Jehová la lección del autor y hacer una praxis dogmática. Eso ya fracasó. En el caso de Marx eso ya fracasó, ¿no? Se construyeron en su nombre regímenes totalitarios. Si nosotros pensamos como en el siglo XIX, vamos a seguir cometiendo ese tipo de prácticas políticas totalitarias, reduccionistas. Y lo que yo propongo es hacer una conmemoración crítica de un pensador que efectivamente el mejor homenaje que se le puede hacer es seguir su razonamiento crítico. Entonces, en esa perspectiva yo propuse trabajar el tema, no el que dice ahí de ciencia de Marx, fetichismo, cosificación, enajenación, sino releer o rediscutir a Marx desde la teoría de la justicia. Evidentemente, cuando decimos teoría de la justicia, hablamos de la influencia que tuvo un texto anglosajón publicado en 1971 y que causó un revuelo en los países occidentales y en particular en la filosofía política occidental. Me refiero a la Theory of Justice de John Rawls. ¿Cuántas horas tengo? No, ¿cuánto tiempo tengo?
Tenemos aquí hasta las 2 de la tarde y ustedes son los únicos invitados desde hoy. Bueno, pero va a participar el público. Claro, por supuesto, también. Entonces, media hora, ¿te parece? Sí, de plano. Bueno, ok. Sí, para calcular el asunto. La teoría de la justicia de John Rawls. Por supuesto que John Rawls es un autor, fue un autor liberal. ¿Qué estoy diciendo con esto? De entrada, que la apertura de la reflexión crítica de Marx tiene que hacerse con las principales corrientes de su época y de nuestra época. Entonces no podemos negar la importancia y el gran peso del liberalismo en tanto teoría de la justicia y del liberalismo político en tanto teoría de la democracia. Sin estos dos aspectos, la crítica de Marx se queda en un terreno dogmático y entonces ya es incapaz de funcionar para dar cuenta de los fenómenos de nuestra época en una perspectiva mayor que el mero momento que se vive. Y esto requiere abrirse a la cuestión de la democracia, porque evidentemente si a Marx se le vinculó, y legítimamente a mi juicio, pero se le vinculó con el socialismo real, con el socialismo en un solo país y con la dictadura del Partido Comunista o de los partidos comunistas en el bloque del Este, esto sí es un llamado de atención serio para todos los marxistas o los socialistas o los que reivindiquen un pensamiento crítico del capital. Entonces, la apertura necesariamente ha de hacerse con el propio socialismo que Marx criticó, porque Marx reivindicó un socialismo científico en contraposición a los socialismos que él tildaba de utópicos, y entonces tiene que ajustarse, tiene que confrontarse críticamente con el socialismo, con la democracia y con el liberalismo. Y la mejor forma de hacerlo de una manera aguda, a mi juicio, es preguntarse o interrogarse acerca del tema de la justicia en Marx. La justicia en Marx, es decir, no en Rawls, que ya sabemos sus dos principios de justicia, la reivindicación del individuo en cualquier proyecto de justicia, y aquel principio según el cual para que un orden sea justo es necesario que los menos favorecidos, en una condición de libertad individual y de competitiva, los menos favorecidos resulten más favorecidos si hay un bien que hay que repartir. Esta es la principal aportación de John Rawls. Por supuesto que estoy simplificando. John Rawls ha sido objeto de sendos debates, corrigió varias de las cosas que planteó en Teoría de la Justicia de 1971, pero más o menos se mantuvo fiel a su principio más importante, que es justamente este, ¿no? Obviamente vamos a construir una sociedad de desiguales, porque lo justo es que a cada quien se le dé en función de su talento, en función de su inteligencia, en función de su trabajo en términos de esfuerzo, en función de la diferencia individual que cada uno reporta. Este es así el aporte. Pero como inevitablemente hemos de convivir con los demás, entonces se genera la necesidad de criterios de justicia que hagan ensamblar y conciliar la libre individualidad, el libre desarrollo del talento, del esfuerzo, del trabajo individual, y la justicia en términos de sociedad. Y él encuentra este criterio de que los menos favorecidos en este orden sean los que más ganan en una redistribución. Por supuesto que está pensando en un estado de tipo social, hoy diríamos keynesiano, fordista, con una especie de representación política liberal y socialdemócrata. No tiene esto absolutamente nada que ver con el comunismo, al que ya se le hace una crítica implícita porque se niega el principio de libertad individual. Si tú niegas el principio de libertad individual, no es posible construir ni un orden democrático, pero tampoco un orden de justicia.
más bien estás hiperdimensionando el aparato estatal y le estás quitando cualidades políticas a los ciudadanos comunes y corrientes, que este es el liberalismo, no tiene cualidad política un ciudadano en lo individual. Por supuesto que tiene límites porque le deposita un voto y se olvida de la política. Pero ese simple hecho es algo que el liberalismo defiende todavía hoy a capa y espada. Es decir, la voluntad individual expresada políticamente en la elección. Por eso los liberales siempre dicen, quizá las elecciones no sean suficientes para hablar de democracia, pero sin elecciones no hay democracia. Todo esto de democracia popular, democracia comunitaria, democracia colectiva o democracia económica es un enteleque que se usa en el discurso político para desacreditar las posiciones liberales. Bueno, este es Rawls. Ahora, yo pongo a Marx en conexión precisamente con esta interpelación del liberalismo de John Rawls, para que efectivamente Marx pueda trascender el pensador del siglo XIX que postuló el socialismo, el comunismo, ¿no?, que planteó la dictadura del proletariado, ¿no?, y que planteó la extinción del Estado. Porque esto es real, o sea, esto no es un invento, esto sí lo plantea Marx. Lamentablemente, cuando se introducen los programas de estudio, el estudio de Marx, pues se estudian solamente, se tiene la bibliografía relacionada con los escritos más simples de Marx, los escritos que más están orientados al debate de su época, a la condición concreta de su contexto histórico inmediato. Y entonces se estudian, bueno, pues ustedes ya saben, incluso están en las antologías, el manifiesto del Partido Comunista, las luchas de clases en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte y capítulos escogidos del Capital, a no ser que sea economía, y cuando ya economía no ha modificado sus planes de estudios, porque prácticamente Marx es un exiliado en los planes de estudios de economía y ya se estudian otras cosas. Pero generalmente se empieza con el capítulo 24 del tomo primero del Capital, la llamada ley de la acumulación originaria del capital, y no se preguntan por qué Marx lo puso en el lugar 24 en un orden lógico, sino que tenemos, o sea, la idea esta de la génesis, de que en el principio era el verbo y Dios creó el mundo, y entonces nos remitimos así como que en el principio hubo un pecado original, y lo dice Marx además, ¿no? Marx dice, es el pecado original del capital. Bueno, eso son metáforas teológicas que, por cierto, Enrique Dussel trabajó en un texto altamente recomendable que acaba de republicar, siglo XXI, bueno, no es tan reciente, pero sí es, no sé, hace 2 años lo publicaron de nuevo, porque lo había publicado una editorial cristiana en España que se llama Verbo Divino, y a Dussel no le gusta ser identificado con la teología, pero pues si escribe un libro de las metáforas teológicas de Marx, pues no hay que culpar al lector ni a los libreros, pues él está poniendo atención en que efectivamente el discurso de Marx tiene muchas metáforas teológicas, y una de esas es el pecado original. Para mí eso dice más que metáforas, ¿no? Recuerden que Marx viene de una familia judía, obviamente, pero judía practicante, de rabinos, ¿no? Y efectivamente Karl Popper, que es un liberal agudamente crítico de Marx y del marxismo, dice que hay un Marx profeta y un Marx revolucionario. Y el Marx profeta es el que dice: proletarios de todos los países unidos, vamos a construir el nuevo mundo de todos iguales. Bueno, esta visión sí está vinculada con uno de los textitos que también se lee por su facilidad, y que han tomado los nuevos jóvenes pensadores de derecha que están por ahí dando conferencias, esas sí las cobran en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Entonces hay una joven de origen guatemalteco, pero más bien de familia cubana, ¿no?, que se salió de Cuba, y se llama Gloria Álvarez, y entre muchas conferencias es una ¿qué será? Una conferencista
sobre las bondades del liberalismo frente al populismo y al comunismo. Y entonces ella efectivamente dice que en el programa de Gotha está, en la crítica al programa de Gotha está lo que caracteriza al socialismo, al comunismo, hace una diferencia, lo explica incluso en un video muy didácticamente en su pizarrón, y después dice, esto es el populismo. O sea, la primera etapa del comunismo es el socialismo, pero la primera etapa del socialismo es el populismo. Y entonces, pues no voten por el populismo, nada más que aquí ya se resolvió el asunto, ¿no? Tenemos 30 millones en México de pro-populistas. Según esta visión, pero se basa en el manifiesto del Partido Comunista y en la crítica al programa de Gotha, donde efectivamente hay dos criterios de justicia. El primero es a cada quien según su trabajo, y es evidentemente es el principio de justicia del mundo burgués. Recuerden que el burgués no nada más es una figura, no es una persona, es una figura y una dimensión de un modo de vida, de un mundo de la vida, de un Lebenswelt. El mundo burgués está compartido por todos aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo y queremos que esa fuerza de trabajo se venda en las mejores condiciones, no en peores, ¿no? No vamos con el rector y le decimos, oye, quiero ganar menos. Quiero ganar menos. Me voy a bajar el sueldo. No, yo soy muy importante, ¿no? Mi labor es muy importante, entonces no me bajes el sueldo. Nos organizamos en sindicatos para exigir a la patronal, sea quien sea, más sueldo, mejores prestaciones, menos jornada de trabajo. Eso hacemos. Bueno, estamos negociando nuestra mercancía, que es nuestra fuerza de trabajo, para las mejores condiciones. Ese es el mundo burgués. Es decir, en el trabajador hay un momento del burgués que es cuando negocia el intercambio de su fuerza de trabajo en las mejores condiciones para él. Recuerden, todo el siglo XIX y todo el siglo XX es el siglo de los trabajadores, pero en su condición de actuantes en el mundo burgués, ¿no? Esta dimensión no siempre está clara en las interpretaciones y cae mal, evidentemente. ¿Y cómo no va a caer mal? Pues, si dices, es que el trabajador, por ser trabajador, tiene intereses históricos, y la emancipación de los trabajadores, que es obra de los trabajadores mismos, emancipa a toda la humanidad. ¿Qué seres humanos hablan? Inventados, de seres humanos inventados. Teológicamente construidos, sí, teológicamente construidos, porque es el que dice humildemente, bájame el sueldo, no hay ningún problema, yo voy a trabajar el doble y quiero ganar la mitad. Es lo que quisiéramos que dijeran los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos los consejeros del INE y de los institutos locales, porque es un sultanato lo que tenemos, un sultanato que sostiene a la democracia. Recuerden, ¿no? El sultán es el que tiene privilegios, y esos privilegios son exorbitantes. Bueno, pues tal cual está así el asunto. Bueno, el criterio de justicia está en la crítica al programa de Gotha. Y hay otro criterio de justicia que no es de origen socialista, sino que es de origen cristiano. Y es de cada quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Ese es otro principio de justicia que está en Marx en la crítica al programa de Gotha, ¿no? Si tú tomas esto solamente, pues no tienes más que una disyuntiva. O el mundo burgués, el trabajo en el mundo burgués para desarrollar las mejores condiciones de venta de fuerza de trabajo. O lo otro, la condición de justicia más allá del mundo burgués, de hecho, en ruptura con el mundo burgués, en apertura del proyecto revolucionario, pero construyes un estado teológico. Y esto es sumamente grave, porque es el Marx teólogo que se presta precisamente a la militancia dogmática, que puede ser muy heroica, pero que no tiene asidero en la construcción de un mundo democrático respetuoso de la libertad individual. Y entonces tendremos frente a esta disyuntiva, como dice Zizek respecto de Matrix y las dos píldoras, tienes la roja y la azul. Hay que decir, quiero una tercera píldora, ni la roja ni la azul.
Y esa tercera píldora significaría adentrarse en la obra de Marx y rescatar una teoría de la justicia implícita en la crítica de la economía política. Para lo cual, mi propuesta es que recuperemos el concepto de crítica de la economía política no como un discurso reductivamente económico, sino como un discurso filosóficamente confeccionado que tiene en la política su principal fuente, su principal constitución y su principal telos. Y entonces esto exigiría hacer una relectura de la obra de Marx completamente distinta a la que más conocemos como la obra económica de Marx, que habla mal del capitalismo y por eso es crítica. No, aquí empezamos mal. Crítica la toma Marx de Kant. Recuerden que Immanuel Kant, el gran pensador contemporáneo de Adam Smith del siglo XVIII, escribió 3 críticas. Y estaba grande cuando escribió la primera crítica de la razón pura. En 1781 la publicó, aunque en realidad la pensó durante 10 años, los llamados 10 años del silencio de Kant. Sin esta iluminación, solamente dogmatizamos el pensamiento de Marx. No, a ver, ¿de dónde viene la crítica? No viene de Hegel, viene de Kant. Crítica de la razón pura es establecer los límites de la razón en cuanto que la razón no puede determinar unilateralmente el comportamiento de los seres humanos. Fíjense, ¿no? O sea, si yo tomo el poder y desde ahí impulso una verdad y la razón, caigo inevitablemente en el totalitarismo, caigo inevitablemente en Pol Pot. Y la verdad es que sí da miedo que de la obra de Marx se derive una forma de comunismo dictatorial que niegue la libertad individual y que decida, el burócrata decide, tú sí, tú no. Si nos da coraje que un burócrata decida, te voy a multar porque usaste un fideicomiso mal y lo reportaste mal y el fideicomiso era de 78 millones de pesos, pero yo te voy a multar por 200 millones de pesos, bueno, pues dices, ¿por qué? ¿Quién es Córdoba? ¿Quiénes son los consejeros, pues? Fuera de que no tengan sino 2 o 3 libros de procesos electorales, lo cual es bastante sencillo. Fuera de eso, ¿qué autoridad moral y política tienen para erigirse en los jueces que multan un fideicomiso, a lo mejor mal administrado, pero donde no había voluntad de robo? De 10,000 millones de dólares que pidió Peña Nieto, no hay ni una palabra, ¿no? Pero empieza a moverse el terreno del estira y afloja en la correlación de fuerzas en el campo político. Hay que tomarlo en cuenta. Pero imagínense ustedes que un politburó decida qué es lo bueno, qué es lo bello y qué es lo justo. Entonces Kant dice, no, esperad, la razón pura tiene límites, y son los límites de la ciencia natural. Conocemos la naturaleza empíricamente, ¿no? Pero para conocerla, él descubre un universo trascendental no empírico. Tiempo y espacio no son empíricos. No son empíricos. Son dimensiones constitutivas que son necesarias para pensar, para sentir la empiria. Y luego vienen las categorías trascendentales que tampoco son empíricas. Entonces, el valor de Kant es que tiene una serie de deducciones trascendentales de lo que existe, y eso le permite ponerle límites a la razón, ¿no? Obviamente Stalin no tenía ni idea de Kant, ni idea de Hegel. Ustedes lo pueden revisar en sus escritos filosóficos. ¿Cómo es posible que se haya creído que él filosofaba? Claro que no, por supuesto que no. Pero ahí está, Kant como el que constituye la idea de crítica, como pasar por el tribunal de la razón los fenómenos y deshacerlos analíticamente para volverlos a construir sintéticamente en su significado real. Esta es la crítica. Esa es crítica. No es hablar mal del capitalismo porque es maldito y es salvaje. No, eso no. Eso no es Marx. Eso es una afectividad o una emotividad bastante cursi por lo demás, pero bastante interesada políticamente. Bueno, crítica de la razón pura. Ahora, segundo momento de Kant, crítica de la razón práctica, que es ya propiamente poner en el foco de atención las razones por las que actuamos los seres humanos de una manera determinada. Y el primer límite de la razón es que no puede determinar mecánicamente el comportamiento moral.
Es decir, que moralmente no hay una necesidad de actuar de determinada manera, no está regido como la naturaleza del comportamiento de los seres humanos, no se rige por la necesidad, se rige por la libertad. Pero, si se fijan en las relaciones mercantil-capitalistas, nos regimos como si nos gobernáramos por la necesidad únicamente. El terreno de la libertad prácticamente está anulado y por tanto el comportamiento moral es nulo, desde la perspectiva kantiana. Les recuerdo que Rawls reivindicó su teoría de la justicia como adscrita a Kant. Él dice, soy kantiano, como Habermas, soy kantiano. Porque es Kant, o sea, antes de Hegel y Marx y estas cosas peligrosas, soy kantiano porque es lo que me permite llegar a la democracia y al liberalismo y ensamblarnos en un orden civilizado. Lo demás ya es incivilizado. Bueno, yo digo no, hay que sí empezar por Kant o por todo el idealismo alemán, incluso más atrás, pero también complejizarlo con Hegel y por supuesto con este idealismo alemán que le dio la clave lógica más para desarrollar otra crítica. Pero estamos en la crítica de la razón pura, práctica. Y Kant no llega más que a una conclusión. No se puede determinar por la razón, yo le agregaría sin caer en el totalitarismo, el comportamiento de los seres humanos que se basa en la libertad. Obviamente tiene que ser un comportamiento moral. Yo necesito la libertad para decidir si hago el bien o hago el mal. Yo presupongo la libertad si hago como base para el razonamiento que me permite actuar bien o mal. Entonces libertad y moralidad hacen un binomio que es necesariamente, que se cumple necesariamente, pero no el actuar en un sentido ya predeterminado, si se fijan bien. Yo puedo actuar mal y actuando mal reivindico mi libertad, aunque yo tengo que hacerme responsable individualmente de mi comportamiento éticamente trenzado como un comportamiento perverso. Yo soy el responsable porque yo soy un individuo, ¿no? Yo sí hice mal, de acuerdo a estas coordenadas actué mal, pero yo soy el responsable. Y llega a la conclusión de que no se puede más que postular un imperativo categórico para el comportamiento moral, que es universal y abstracto. Actúa de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Como ustedes ven, no dice específicamente no mates, no robes, no mientas, no engañes, no mentir, no robar, no engañar. No dice eso. Dice el ser humano es capaz de, todo ser humano es racional y es capaz de entender este razonamiento universal y abstracto, y hasta ahí puede llegar la razón en la determinación de la moral. Y precisamente como tiene límites la razón en la determinación del ser humano en cuanto a ser moral, necesitas coerción. Los seres humanos no se comportan bien sino interesadamente. Recuerden que antes de Kant hay una reflexión sobre la naturaleza humana que viene de Maquiavelo y que viene de Hobbes. Y hay un cierto pesimismo antropológico acerca de la bondad del ser humano. Los seres humanos no actuamos bien, sino por necesidad. Y entonces viene su concepto de insociable socialidad, ¿no? Somos como puercos espines que necesitamos estar juntos, pero no tan juntos. Cada quien defiende su esfera de libertad individual y entonces se genera un problema de configuración social. ¿Qué es lo que hace necesario que el ser humano conviva con los demás? Pues efectivamente el que es un ser gregario, que necesita de los otros y del trabajo de los otros. Sí, pero ¿qué orden construir que respete la libertad individual y que genere un estado de justicia colectiva? Bueno, es un orden republicano. Kant defiende la república, no la democracia, sino la república que entiende como un estado de leyes. Y entonces la ley tiene una parte obscena o coercitiva, que es la condición de posibilidad del comportamiento humano. El mandato moral es diferente al mandato jurídico. ¿Y en qué se diferencian?
en que el imperativo que es moral es categórico y el imperativo jurídico es hipotético, ¿no? Si matas te meto a la cárcel, ¿no? Si robas te corto la mano, ¿no? Por ejemplo. Lo digo un poco de broma, pero en el simulacro que hubo en la UAM, Xochimilco, de donde procedo, el simulacro de las elecciones presidenciales, el Bronco obtuvo votos, a nivel nacional tiene el 5% y eso no hay que dejarlo de observar, o sea, tiene más votos que el PRD para dimensionar, ¿no?, el asunto. Entonces, si hubiera tenido un partido, garantiza el registro, es espantoso. Por eso dije, el que roba, que corte las manos, sí ha resultado en varios países y no sé qué, ¿no? El problema es quién es el juez capaz de determinar la pena. Bueno, pues es la sociedad, a través de la ley y de otorgar a un juez la autoridad del castigo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos conceptos de justicia: la justicia moralmente establecida, la justicia jurídicamente establecida. Esto es Kant y es el primer paso para entender lo que viene a continuación con Marx, ¿no? Por supuesto que después de Kant no llega Marx y toma la crítica, bueno, pues después viene la crítica del juicio, la tercera crítica, no llega Marx y dice, yo te completo las tres críticas y hago la crítica de la economía política, ¿no? Porque entre Kant y Marx hay un gran pensador, ¿no?, que le otorga a Marx la lógica que le permite a Marx hacer una crítica kantiana, ¿no?, pero basada por una lógica que se llama lógica dialéctica y que va más allá de la lógica aristotélica y la lógica cartesiana, porque casi siempre se pone en contraposición con la lógica de Hegel, con la lógica de Aristóteles, nada más, y se pasa por alto la lógica que construyó en un primer momento la época moderna con Descartes como su principal defensor. Recuerde que es una lógica que parte del individuo y llega al individuo y hace caso omiso de lo social en el lenguaje mismo, importante en el pensamiento. El otro ya está en mi pensamiento por el simple hecho de que yo no puedo organizar mi pensamiento si no soy un ser lingüístico. Los destellos de esta idea están en la filosofía de Hegel. Y la primera filosofía de Hegel es una crítica a Kant, ¿no? Entonces, entre los idealistas alemanes, efectivamente, Hegel aprende de Schelling, aprende de Fichte, va más allá de Kant, ¿no?, y luego construye su propio pensamiento que podríamos llamar, ¿no?, lógica ontológica. Venimos a hablar de Marx y no de Hegel, pero nada más lo pongo ahí como una constelación, una estrella de la constelación que es necesario tener en cuenta para hacer una relectura de Marx con pretensiones de validez. Y en términos de teoría de justicia, entonces, en términos de teoría de la justicia, hay que tomar en cuenta que Marx empieza con una crítica de la justicia en tanto jurídica, precisamente en Kreuznach en 1843, en su luna de miel, hace una crítica a Hegel, ¿no? Se perdió una parte, o se perdió, no se sabe cuánto se perdió, pero solamente se conserva la parte donde Marx critica el concepto de Estado de Hegel. Les quiero recordar que Hegel solamente desarrolló en una parte la cuestión del Estado, pero antes había desplegado una filosofía jurídica, una filosofía del derecho, y que incluía una filosofía de la moralidad y una filosofía de la eticidad, como se traduce el término alemán Sittlichkeit. Sitten son costumbres. Una traducción fea pero rigurosa sería la costumbre o la costumbridad de los seres humanos es lo que los hace seres humanos. O sea, no el lenguaje abstracto solamente, sino el sentido preciso de lo que Wittgenstein va a llamar después
los juegos del lenguaje, es decir, los significados estructurales de las palabras en una condición de habla. Y entonces, como seres lingüísticos, no hablamos en lenguaje abstracto, nunca hablamos en lenguaje, si se fijan. O algo más, no hay lenguaje inclusivo, no hay lenguaje incluyente. Ya ven que está protocolizado usar lenguaje incluyente. No decimos estudiantas, decimos estudiantado, y entonces te sientes muy coercionado, ya ni puedes hablar, porque te van a decir macho patriarcal de lo normal. Y la verdad es que es muy difícil, y es que es imposible hablar el lenguaje, nadie habla el lenguaje, hablamos el idioma, y hablamos en un slang concreto para entendernos los unos a los otros en una situación práctica. Bueno, esto ya está presente en la filosofía real de Hegel, y luego la desarrolla en la fenomenología del espíritu. Hay que decir al respecto, nada más como una acotación, que hay un hegelianismo kantiano que está tratando de recuperar a Hegel y hacerlo civilizado, un civilizador liberal. John Rawls dice en sus lecciones de ética que Hegel era un liberal, lo cual dista mucho de ser verdad, pero ¿por qué lo dice? Efectivamente porque hay intentos como el de Axel Honneth, que es detenerse en la filosofía real de Jena de 1806 y ya no entrar a la filosofía, a la fenomenología del espíritu, o sea, ya no entrar a Hegel, sino al Hegel más kantiano, más domesticado, para desarrollar una teoría del reconocimiento y quedarnos ahí en el multiculturalismo. No en vano, Zizek, uno de los hegelianos postestructuralistas más complejos, recupera al Hegel de la lógica y hace una lectura lacaniana de la lógica de Hegel muy compleja, pero ahí está como una propuesta para superar el multiculturalismo, la democracia y el liberalismo. Esto es algo que está ahí presente en los debates actuales entre Kant, Hegel, Schelling, Fichte, Marx. Y aquí es precisamente cuando entraría la teoría de la justicia de Marx. El joven Marx desarrolla una crítica a la justicia en tanto orden jurídico a través de la lectura de Hegel. Y el Marx maduro desarrollaría una crítica en ética en un doble sentido. La idea es esta: el comunismo de Marx no es un proyecto para aplicarlo en el futuro a través de una dictadura del proletariado. El comunismo es la síntesis de criterios y principios de justicia que solamente tienen lugar en el pensamiento, y ahí en el pensamiento tienen un lugar trascendental, o sea, no empírico, sino metafísico, en el sentido estricto de idea regulativa de la razón práctica política. Anclado a su tiempo está el modelo de revolución como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el modelo de revolución de Marx, como insurrección, incluso armada, de las masas organizadas que toman el gobierno y empiezan a gobernar, como dijo Trotsky después, el gobierno de sus propios destinos. Empiezan a gobernar la sociedad. Eso precisamente no tiene empiricidad, porque no se puede determinar esto en un solo país. Marx mismo contribuye a crear una internacional precisamente porque en términos abstractos no se puede circunscribir una revolución en términos nacionales, una revolución como que la que plantea Marx, que no nada más es una revolución política, es una emancipación humana. Si lo ponemos en esas dimensiones, debemos entender que ese comunismo no es el futuro. Está en el pensamiento y me sirve a mí para delinear un conjunto de prácticas políticas que no tienen por qué estar reñidas ni con la democracia, ni con la república, ni con el liberalismo. De esta manera, la crítica de la economía política abandona su ropaje económico y más aún economicista, y puede ser leída la forma valor como un tipo de relacionalidad a ser trascendida por un universo más plural, más amplio, más polifacético de las relaciones entre los seres humanos.
y eso no está predeterminado ni en el Capital, ni en la crítica al programa de Gotha, ni en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ni en ningún lado. Esto es una lección ético-jurídico-política que puede ser extraída de la obra de Marx, de la llamada obra económica, que ya vimos que es una crítica a un discurso. La economía política no tiene esa objetividad ontológica. Ahí está la economía política, allí va la economía política. La economía política es la síntesis científica de un discurso, ¿no?, a ser desmontado lógicamente. No, el capitalismo pues no es así, esta realidad ontológica, sino está comprendido en los escritos de economía, en los manuales de economía, que por cierto son la base de acción de las entidades políticas concretas, ¿sí? Porque sin economía, sin ese discurso económico, no hay política pública posible, ¿no? Entonces, si redimensionamos así la crítica de la economía política de Marx, me parece que obtenemos otro concepto de justicia. Y tenemos que poner énfasis en por qué hay que indignarse con el plusvalor. O sea, ¿qué conclusión moral tiene el plusvalor? ¿O qué conclusión no moral tiene el plusvalor, si se fijan? ¿Por qué es malo esto del plusvalor, la explotación, la dominación? ¿Por qué es malo? ¿Qué tiene? Nietzscheanamente diríamos, pues hay seres humanos que nacieron para eso, ¿no? Las jerarquías están establecidas por naturaleza y hay seres humanos que si los pones en una condición de responsabilidad no la quieren, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Si un limosnero les pide limosna, lo que hay que hacer es no darle nada, sino una patada, un puntapié, para que recobre su dignidad. El concepto de dignidad de Nietzsche tiene que ver con la dignidad jerárquica, con la dignidad del guerrero, con la dignidad del héroe, por eso su fascinación con la antigüedad. Marx no tiene esta idea del ser humano. Y entonces, ¿cuál sería la justicia posible? Esto está abierto a una interpretación, fíjense bien, de la forma valor, de la mercancía, del dinero, del capital mismo, como formas sociales, como formas de la relación social, históricamente determinadas, es decir, formas de la civilización. Si nosotros queremos organizar una sociedad sin mercancía o sin dinero, es probable que desarrollemos otras formas de poder que evidentemente sean un fetiche, ¿ah?, que probablemente tendría la tarea de encubrir una forma de dominación, como sucedió en la Unión Soviética y en todos los países, en todos los lugares donde pretendidamente se ha instaurado una justicia socialista. Los invito entonces a que este evento y esta conmemoración sirva como acicate para releer la obra de Marx, a mi juicio, con otras coordenadas, hoy más que nunca necesarias. Muchas gracias, hasta aquí termino.